que se queda aquí, prepare su corazón, porque hoy nuestro hermano Luis Hernández va a traer palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así que Dios los bendiga y que Dios use a nuestro hermano Luis. Recibámoslo con un aplauso, hermano. Que Dios lo bendiga. Gracias por invitarme a su iglesia a predicar. Si puede abrir su Biblia, hermano, conmigo en Segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 10 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 14. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dios bendiga su palabra. Qué bonito es establecer una relación. Qué bonito es el trato que uno se da al inicio de una relación. Hay mucho respeto, hay mucha dedicación, hay comunicación, pero a medida, tristemente, de que el tiempo va pasando en una relación, todas esas cosas van cambiando si realmente nosotros no le ponemos cuidado y atención. En una de las compañías donde yo trabajé, en cierta ocasión le dieron un empleo a una secretaria. Y recién llegada a ella, era bien eficiente, bien dedicada, bien puntual, hacía todas las cosas bien hechas, estaba cuidando del bolsillo del patrón y bien admirable, bien dedicada. Y se veía que lo hacía todo con pasión, con dedicación. Pero a medida que el tiempo fue pasando, empezó a decaer eso. Empezó a dejar de llegar a trabajar algunos días y de repente ni avisaba. De repente nos empezamos a dar cuenta que empezó a hacer mal uso de algunas de las cuentas de la compañía y empezó a hacer uso personal de esas cuentas. Y es triste que una relación termine de esa manera, que después de haber estado en una relación muy bonita, donde había dedicación, disciplina, comunicación, cuidado, amor, llegar a terminar a una relación de una manera que no se debe terminar. Ahora, pasemos esta ilustración a nuestra vida cristiana. Nosotros como cristianos, cuando venimos a los caminos del Señor, andamos fogosos al comienzo. Queremos estar en comunicación con el Señor todos los días. Queremos leer la Biblia, queremos ir a la iglesia todos los días. Y hablamos del Señor porque estamos apasionados por Él. Nos gusta platicarles a otros acerca del amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros le tenemos al Señor. Pero desafortunadamente, a medida que el tiempo va pasando, como que nosotros agarramos un poquito más de confianza y ya no sentimos tal vez aquel temor hacia Dios que al principio sentíamos. Y empezamos a descuidar nuestra lectura bíblica, empezamos a
dedicarle menos tiempo a la oración y ya no sentimos el fuego y la pasión y el deseo por hablarle a otras personas del Señor. Esto que acabamos de leer nosotros es una exhortación, hermanos, a que recordemos que el tiempo del fin está cerca, que veamos cómo la maldad está corrompiendo al mundo, que hoy a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y está tan corrompido el mundo y va de mal en peor al punto de que está afectando a la iglesia. Y esto que acabamos de leer nosotros es un llamado a despertar. Es un llamado a despertar. Mire lo que dice el versículo 14 nuevamente. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, es decir, del fin, del regreso de Cristo, procurad, ¿con qué? Con diligencia ser hallados por Él como sin mancha e irreprensibles en paz. Y yo quiero que examinemos 3 puntos en esta tarde y el llamado que se nos hace aquí. Primero, a guardar la fe. Segundo, a practicar la fe. Y tercero, a proclamar la fe. Amén, hermanos. Guardar la fe, practicar la fe y proclamar la fe. Ok, el primer punto, guardar la fe. ¿Cuáles son las cosas que nosotros guardamos? Generalmente nosotros guardamos las cosas que apreciamos, las cosas que valoramos. Y no solamente las guardamos, sino que las ponemos en un lugar especial. Y muchas veces algo lo guardamos con tanto amor, con tanto cuidado, que ocupa un lugar preeminente en algún lugar de nuestra casa. Por ejemplo, imagínese usted una vajilla bien bonita que usted compró y usted aprecia tanto esa vajilla que la pone en el gabinete central de su cocina. Y no solo la pone en el gabinete central, sino que le manda a hacer puertas de vidrio. Y no solo le manda a hacer puertas de vidrio, sino que a los gabinetes les manda a poner luces. ¿Para qué? Para que la gente que llega a su casa aprecie aquello que usted está guardando con tanto amor, aquello que usted valora, aquello que usted quiere. Pues entonces, si verdaderamente nosotros tenemos fe en Jesucristo, Él nos manda a nosotros a guardar la fe como algo precioso, que ocupe un lugar preeminente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir. Ese es el llamado a guardar la fe. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿por qué tenemos que guardar la fe? Y aquí van 3 subpuntos que yo le quiero enseñar a usted, concerniente a por qué tenemos que guardar la fe. Primero, porque creemos que Dios es real. ¿Usted cree que Dios es real, hermano? Ok, entonces nosotros creemos que Dios es real y Él nos manda, nos ordena a nosotros continuamente a guardar sus estatutos, a guardar su palabra, a guardar lo que Él nos ha enseñado. Nosotros creemos que Dios es real y lo proclamamos. Lo podemos ver en la naturaleza. La misma palabra de Dios desde Génesis nos empieza a decir a nosotros cómo Dios creó al mundo. Y empieza a describir con detalle cómo Dios creó al mundo. Entonces nosotros creemos que le servimos a un Dios real, que seguimos a un Dios real, le hemos creído a un Dios real. Mire lo que dice, tenga lista su Biblia, hermano, porque la vamos a usar bastante. Levíticos 18:4. Levítico 18:4. Levítico 18:4. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos, ¿qué? Guardaréis, andando en ellos. Y aquí pone su firma, el Señor dice, yo Jehová vuestro Dios. Y mira el siguiente versículo, 5. Por tanto,
guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y otra vez lo firma el Señor, dice, yo Jehová. Ahora véngase conmigo al Nuevo Testamento y veamos qué es lo que nos dice Jesucristo en Juan 14:21. Juan 14:21. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los ¿qué? Y los guarda, ese es el que ¿qué? El que me ama. Si nosotros decimos amar a Dios y no guardamos sus mandamientos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que estamos complaciendo a Dios simplemente con venir a la iglesia, con leer la Biblia, con sabernos la Biblia de pasta a pasta, pero realmente no estamos guardando su palabra, no estamos guardando la fe. No amamos al Señor. Él lo dice bien claro aquí. El que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora váyase más adelantito al 23, dice el Señor, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará, guardará. Es un mandato del Señor. Y porque nosotros le creemos a Él, porque nosotros creemos en Él, porque nosotros hemos profesado creer en un Dios todopoderoso y verdadero, nosotros le vamos a creer a Él y vamos a creer sus palabras. Y no solamente las vamos a creer, sino que también las vamos a guardar, las vamos a ejecutar, las vamos a hacer parte de nuestro diario vivir. Entonces, guardamos la fe porque creemos que Dios es real, pero también guardamos la fe porque creemos que Él va a cumplir lo que ha prometido. ¿Cuántos creen que Dios cumple lo que promete? Ok, entonces mire lo que dice Ezequiel 12:25. Ezequiel 12:25. Ezequiel 12:25 dice, porque yo Jehová hablaré. ¿Y qué, hermano? Y se cumplirá la palabra que yo hable. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que habla y lo que Él habla se cumple. Lo que Él dice se hace. Y nadie se puede oponer a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, nosotros guardamos la palabra de Dios, nosotros guardamos la fe porque creemos que Él va a cumplir lo que ha prometido. Mire lo que dice Salmos 138:8. Salmo 138:8. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea que lo que Dios ha designado para mí, lo que Dios ha dicho que va a suceder en mi vida, se va a cumplir. Se va a cumplir porque Dios es real y es verdadero a sus promesas. Mire ahora lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Gálatas, Efesios, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Dios ha empezado una obra en nosotros y Él no es como aquellos constructores que se le acabó el dinero y dejaron la obra a medias. El banco ya no les pudo prestar dinero y abandonaron aquello que empezaron. Nuestro Dios no es de esos. Nuestro Dios empezó una obra y la va a terminar porque Él cumple lo que promete. Lo acabamos de ver aquí en Ezequiel. Entonces guardamos su palabra porque creemos que Dios es real, porque creemos que Él va a cumplir lo que ha prometido, pero también porque creemos que este mundo no es nuestro destino final, hermanos. Nosotros guardamos su palabra porque creemos que este mundo no es nuestro destino final. ¿O usted cree que este es su destino, hermano? De ninguna manera. Mire lo que dice Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos,
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué, hermanos? Peregrinos, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este mundo no es nuestro destino final y por eso nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. La creemos, pero la guardamos también, porque sabemos de que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas y Él nos ha prometido, como leíamos en 2 de Pedro, que esto va a ser desbaratado, esto va a pasar y van a venir cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, basados también en esa palabra que leímos en 2 de Pedro, nosotros sabemos de que este no es nuestro destino final, porque esto se va a terminar. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea que Él sigue firme en sus promesas. Mire lo que dice ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, hermanos. Dice: amados, yo os ruego como a qué, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, que se nos hace un llamado a nosotros como a extranjeros a no dejarnos dominar por los deseos de la carne, que no nos encadenemos nosotros a las cosas de este mundo, sino que recordemos, que mantengamos en mente que nosotros estamos de pasada. Dice el Salmo: a lo mucho 80 años y nosotros ya se nos acabó el tiempo aquí en la tierra. Estamos de pasada nada más. Y nuestro destino, nuestra morada final no es la tierra, sino que es el cielo. Ahora váyase rapidito ahí a Juan 14:2. Juan 14:2. Mire lo que dice el Señor. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a qué, dice el Señor, a preparar lugar ¿para quién? Para nosotros, porque el cielo es nuestro destino final. El cielo es nuestro destino final. Entonces, nosotros guardamos la fe porque creemos que Dios es real, porque creemos que Dios es fiel a sus promesas y cumple lo que Él ha dicho, y porque sabemos que este mundo no es nuestro destino final. Por eso guardamos su palabra, para agradar el corazón de Dios y que Él se agrade de nosotros y que Él nos siga guardando en Él también. Amén, hermanos. Ok, entonces estamos viendo el primer punto, que era guardar la fe. Ahora nos pasamos al siguiente punto, que es practicar la fe. La manera más fácil de aprender algo o de recordarlo o de memorizarse algo es practicándolo. ¿Con qué intención le enseña el maestro de música al niño o al alumno a leer música? Con la intención de que se memorice lo que le está enseñando, pero la manera más fácil en que el alumno se va a memorizar lo que se le está enseñando es practicándolo. Cuando los niños van a la escuela, les enseñan a resolver problemas matemáticos, pero les dejan trabajos para que se los lleven a la casa y practiquen lo que se les enseñó en la casa. Con el homework, los deberes que tienen que hacer. Entonces, Dios nos manda a que guardemos la fe, pero que también practiquemos la fe, que no seamos estáticos. Es interesante cómo Dios, a través de la naturaleza, nos enseña a nosotros que Él todo lo que creó no está estático, siempre está en movimiento, siempre se está produciendo algo, siempre la misma naturaleza está produciendo algo, no está estática. Nosotros como cristianos también somos llamados a no ser cristianos estáticos, que no hacemos nada con lo que hemos aprendido. Mire lo que dice 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro ¿qué, hermano? Vuestro trabajo. Alguien que está estático no puede estar trabajando. Alguien que está inmóvil no puede estar trabajando. Entonces, se nos llama a nosotros a practicar la fe, es decir, a vivir la palabra de Dios, que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, se haga viva y eficaz. Mire lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero sed ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Practicar la fe es no solamente ser oidor de lo que la palabra de Dios dice, sino que ser hacedor de ella también. Porque Dios a cada uno de nosotros nos va a recompensar y va a juzgar de acuerdo a la obra de cada uno de nosotros. Y eso la misma palabra de Dios lo dice. Yo no le estoy inventando eso. Usted que ya tiene más de un año de ser cristiano, usted ya sabe que como hijo de Dios, usted es llamado a practicar la fe, a vivir la fe, a producir frutos que glorifiquen el nombre de Dios. La misma palabra, Jesucristo hablando dice, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Sabe el mundo allá afuera que estamos nosotros practicando la palabra de Dios, produciendo esos frutos que hacen que la gente me identifique a mí como cristiano? Por sus frutos los conoceréis. Un árbol cuando no da fruto, ¿qué es lo que regularmente se hace? Como dice Juan capítulo 1, aquí está el hacha ya puesta. Según dicen algunos jardineros, que si el árbol no produce fruto hay que agarrarlo a palos, dicen. Dicen algunos que les ha trabajado, ¿verdad? Y entonces después de la penqueada empieza a producir frutos. Y a veces el Señor con nosotros así es. Nosotros decimos estar guardando la fe, pero no la practicamos. No producimos los frutos que glorifican a Dios. Entonces hay necesidad que el Señor nos sacuda. Hay otros que dicen que hay que colgarle un zapato. ¿Cuántos han oído eso? Y dicen que también funciona. Ahorita nosotros tenemos un arbolito ahí de limón que nos dio un limón hace como un año. Y yo le pegué una penqueada hace poco. Todavía no ha salido la flor del siguiente limón. Y mi esposa ahora le colgó un zapato para ver si le da vergüenza. Dicen que les da vergüenza al árbol, no sé. Entonces a nosotros como cristianos, si no estamos produciendo frutos, no esperemos a que el Señor nos cuelgue un zapato para que nos dé vergüenza. No esperemos a que el Señor nos avergüence para producir los frutos que le agradan a Él, que glorifican su nombre, que testifican que el Señor es poderoso en nosotros. Romanos 2:13. Romanos 2:13. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores los que agradan el corazón de Dios. No son los que cumplen con el rito de venir cada domingo y la Biblia bien polvosa durante la semana. No se trata de eso. La vida del cristiano no fue creada por el Señor para que nos quedáramos estáticos, para que fuéramos árboles que no producen fruto. No, somos llamados a producir fruto y fruto en abundancia. Porque Dios, dice Jesucristo, el que permanece en mí, ¿qué? Este lleva mucho fruto. El que permanece en mí.
el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. No podemos nosotros pretender que estamos agradando el corazón de Dios y no estamos produciendo aquello que le agrada a Dios. Y miremoslo desde un punto de vista personal. No creamos de que Dios quiere que vayamos y ganemos a este y a aquel. Sí, Dios quiere que hagamos eso, pero Dios quiere que empecemos en nosotros mismos. Porque un fruto malo, un árbol malo no puede producir fruto bueno. Entonces es necesario que esa transformación, que esa manifestación de frutos que provienen de Dios, primero sean manifiestos en mí. Primero sean manifiestos en mí. Primero se revelen en mi persona. Es decir, que si yo antes era de esta manera, Dios vino a mi vida y ahora yo soy de esta manera. Ya no acostumbro a hacer las cosas que a Dios no le agradan. He producido fruto porque Él está en mí y yo en Él. Amén, hermano. Ok, entonces de eso se trata la práctica de la fe. No solamente guardar, sino que también practicar la fe. Y ahora viene un tercer punto y es proclamar la fe. Proclamar la fe. Como que si lo que hemos creído es verdad. ¿Usted cree que lo que ha creído de Dios es verdad? Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie se ha atrevido a decir esas palabras y sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante del caso es de que después de 2000 años todavía esas palabras siguen sonando a través del tiempo y en los corazones de cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Él es la verdad. Y cuando la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que proclamar la fe, tenemos que hacerlo como que si de verdad creemos que Él es la verdad. Lo triste del caso es de que muchos cristianos hoy en día no pueden proclamar con autoridad la verdad de Cristo porque no la están viviendo. Eso es lo triste del caso, que es tanta la maldad afuera que se ha infiltrado en los corazones de algunos cristianos y han perdido la verdad. Entonces no pueden proclamar la verdad que es Cristo, porque esa verdad no existe en ellos. O así como muchas Biblias en muchos hogares, la verdad que es la palabra de Dios está toda polvosa, porque no se le da uso a la Biblia. Somos llamados a proclamar la verdad de Dios. Somos llamados a proclamar la fe. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Mire lo que dice el Señor aquí. Antes de leer ahí, mientras lo encuentra, cuando el Señor Jesús le enseña a sus discípulos a orar, una de las oraciones que Él hace ahí dice: venga a nosotros tu reino. Una de las razones, hermanos, por las que nosotros debemos de proclamar la fe, es decir, compartir a otros de Cristo, es porque realmente en nosotros hay un deseo, y es el deseo de que el Señor venga pronto. Solo un hermano quiere que el Señor venga pronto. La razón por la cual nosotros debemos de proclamar la fe es porque deseamos que el Señor venga pronto. Mire lo que dice el versículo que vamos a leer ahí, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el corazón del cristiano,
existe el deseo de proclamar las buenas nuevas de Cristo, porque también está el deseo de que Él regrese pronto. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Cuando el apóstol Juan termina de escribir lo que se le reveló en Apocalipsis, dice, ven pronto. Y la iglesia dice, amén. La iglesia dice, ven pronto, Señor Jesús. Pero el Señor no va a venir hasta que cada uno de nosotros no cumpla con la proclamación de la fe. El Señor dice que tiene que ser predicado este evangelio por todo el mundo, para testimonio. Y entonces va a venir el fin. Llamados a guardar la fe, llamados a practicar la fe, llamados a proclamar la fe. Lea otra vez conmigo Segunda de Pedro 3:14, hermanos. Segunda de Pedro 3:14 fue el texto base. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Estando en espera, es decir que nosotros estamos deseosos. Se supone que deberíamos estar deseosos de que el Señor regrese pronto. Uno de los versículos que leíamos decía de que no nos dejemos llevar por los deseos de nuestra carne, porque este no es nuestro destino, no es nuestro lugar. No tenemos que amarrarnos a través de los deseos al mundo. No tenemos que encadenarnos a las cosas del mundo, sino que tengamos la mirada puesta en los cielos y esperemos, deseemos la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol aquí. Que deseamos eso que va a suceder, pero mientras llega ese momento, seamos diligentes en guardar la fe, en practicar la fe y en proclamar la fe. Dios nos guarda en su amor constantemente, practica su amor hacia nosotros todos los días, derramando sus misericordias a cada momento sobre nosotros, y ha proclamado nuestro nombre en el cielo desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente. Y Dios ha proclamado nuestro nombre en el cielo desde ese momento en que nosotros nos arrepentimos y confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Guardar la fe, practicar la fe, proclamar la fe. Dios nos guarda, Dios practica su amor hacia nosotros todos los días y Dios proclama nuestro nombre en el cielo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora entonces para complacer el corazón de Dios? ¿Vamos a descuidar nuestra relación con Dios? ¿Vamos a dejar de practicar las cosas buenas que Él nos ha enseñado que hagamos? ¿Vamos a callarnos de no decir el amor de Él, de no hablar del amor de Él? Como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Dígale a su vecino, de ninguna manera. Diligentes, hermanos, diligentes, guardando las cosas que el Señor nos ha mandado que guardemos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El apóstol Juan lo dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, está siendo negligente. Aquí nos exhorta que seamos diligentes. Es necesario, hermanos, que nos demos cuenta que la maldad se ha
promulgado, se ha dispersado por todos lados en el mundo, se ha propagado al punto en que nos está afectando a nosotros como iglesia. Y es necesario que seamos diligentes en lo que la palabra de Dios nos exhorta a hacer. Que no seamos cristianos de domingo en la tarde nada más, sino que seamos verdaderamente hijos de Dios que viven lo que la palabra de Dios les manda vivir. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos exhortas. Gracias porque nos amas, tú nos exhortas. Tú nos llamas la atención. Tú nos llamas a buscarte más, a amarte más, a vivir tu palabra, a proclamar tu palabra. A ti sea la gloria por siempre, Padre. Deja que tu Espíritu Santo realmente toque nuestros corazones de tal manera que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Y que cualquier enredo que tengamos con el mundo, Señor, que hoy nos desenredemos de eso. Que hoy nos despojemos de todo aquello que estorba. Que hoy quitemos todas aquellas paredes que están estorbando el fluir de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre. Y mientras usted sigue orando, mi hermano, yo quiero en esta hora hacerle un llamado a alguien que tal vez nunca ha arreglado cuentas con el Señor Jesús. Sigues viviendo en pecado, sigues viviendo una vida desordenada. Y acabamos de leer que el Señor está pronto a venir. Pero mientras Él viene, cualquiera de nosotros puede perder la vida también y vamos a estar compareciendo delante de Él para darle cuentas. ¿Qué cuentas le vas a dar al Señor? El Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Al que abre, entraré en él y cenaré con él. El Señor dice también, todo el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a todo el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Te gustaría en esta hora entregarle tu vida al Señor Jesús? Decirle a Él, Señor, entra a mi vida, hazme una nueva persona, me arrepiento de mis pecados. Levanta tu mano ahí donde estás y vamos a orar contigo. El Señor Jesús ya pagó el precio por tus pecados. Lo único que tienes que hacer tú es recibir el regalo del perdón y la vida eterna que Él te da en esta hora. ¿Te gustaría entregarle tu vida al Señor Jesús? Levanta tu mano ahí donde estás y vamos a orar contigo. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por este varón que se entrega a ti en esta hora, Señor. ¿Alguien más le gustaría entregarse al Señor Jesús? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay fiesta en los cielos, dice la Biblia. Póngase de pie, hermano, vamos a ser despedidos de este lugar.
Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos das la libertad de poder congregarnos en este lugar, Señor, para escudriñar tu palabra, para aprender más de ella. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón agradecido, poniendo en práctica lo que tú nos enseñas, Señor, siendo obedientes a tu palabra y proclamando tu amor a todo el mundo. A ti la gloria, Padre, a ti el honor y la alabanza. Llévanos con tu paz y tu bendición de regreso a nuestras casas. Todo te lo pedimos con gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, bendiga a su hermano. Dele la mano, un abrazo, un beso con cuidado.